Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos de Berea. Pues estamos aquí una vez más para celebrar un servicio virtual y queremos alabar a Dios, queremos aprender la palabra, queremos compartir con cada uno de ustedes. Y gracias a Dios por su fidelidad en semana tras semana. Estar mirándonos. Déjenos ahí sus comentarios, allí en el YouTube se puede, nos damos cuenta. Y si hay algo que contestar, pues seguramente Daniel lo contestará ahí en algún rato de ocio que tenga. Ahora tiene más trabajo porque ahora tiene una bebé, ya la presentamos antes, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, pues hoy es 11 de julio. Yo sé que esto lo van a estar mirando el domingo, pero la iglesia Berea de Saltillo fue organizada como iglesia un 11 de julio de 1945. O sea que estamos de manteles largos. No podemos reunirnos, pero estamos de manteles largos. 75 aniversario, 75 años. Vamos a continuar antes de ponernos nostálgicos. Y voy a dejarle este lugar a mi hermano Hilario. Bien, mis hermanos, qué bueno que están con nosotros y pues ojalá y también quiera participar cantando, porque a nosotros nos gusta cantar y es una manera de dirigirnos a Dios también para alabarle, glorificarle, decir cuántas cosas ha hecho Dios entre nosotros. Vamos a cantar primero este corito que dice: Jehová está en medio de ti. Grandísimo es nuestro Dios. Cántelo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Y para continuar, hermanos, este canto también pues está basado en lo que queremos hacer y en lo que quisiéramos nos distinguiera a esta congregación. En esta congregación alaben y canten. Así es que cante también ahí en su lugar. Alabar a Jehová todos los
¿Cómo le están pasando? Espero que bien. Ahora llegó el momento de algunos anuncios. Y lo primero que quiero mencionar, bueno, ya lo dije brevemente cuando daba la introducción, y es que hoy es cuando celebramos el 75 aniversario de nuestra iglesia. Pues hemos tenido muchas cosas, hemos tenido de todo, buenas y malas, pero principalmente muchas bendiciones. Dios nos ha dado muchos misioneros y están ministrando en diferentes partes de la República Mexicana, pero también tenemos una familia en el Asia Central, fruto de esta iglesia, y estamos también preparando a otro matrimonio que, si Dios permite, también al finalizar este año vamos a estar enviando también al Asia Central. O sea, Dios ha sido bueno con nosotros como iglesia. 75 años se dice fácil, pero pues ustedes que lo han vivido juntamente con nosotros, ya saben. Gracias a Dios por este aniversario. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que son miembros fieles, miembros activos de nuestra iglesia. También quiero recordarles que hoy a las 2 de la tarde se tiene el culto infantil con nuestra hermana Suquibel y todo un equipo de otras hermanas que participan juntamente con ella. Y los miércoles y los viernes también a las 2 de la tarde. Lo que pasa es que le movieron el horario a nuestra hermana y pues tienen que adaptarse. En cuanto al encuentro misionero, ya estamos más definidos. Obviamente no se puede hacer de manera presencial. Habíamos pensado en algún momento hacer una parte presencial y la otra parte virtual, pero no, todo tenemos que hacerlo de manera virtual. Y el horario es el que sigue. Vamos a comenzar el lunes 27 de julio a las 6 de la tarde. Lunes 27 de julio a las 6 de la tarde, y vamos a tener 2 participaciones. Luego el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado 1 de agosto. 2 participaciones cada noche. El día de mañana, si Dios permite, voy a estar enviándoles una imagen, una gráfica ya con todo el horario bien definido, pero es así. A partir de lunes a las 6 de la tarde. Ahora vamos a estar presentando todo por medio del Zoom. Y ya saben, ya hemos tenido 2 participaciones como iglesia con el Zoom. Y el Zoom nos da solamente 40 minutos. De manera que nuestros misioneros van a tener esos 40 minutos para todo. Para su presentación de PowerPoint y para su presentación de la enseñanza, etc. De 6 a 6:40. Y luego de 6:40 a 7:20. Y después de 7:20 a 8. De 7:20 a 8 vamos a tener preguntas y respuestas, vamos a tener un tiempo para oración, etcétera, etcétera. Entonces, esto será durante nuestro encuentro misionero. Pero también vamos a tener para los niños, a partir del martes, miércoles, jueves y viernes, para niños, solamente para niños, solamente en este horario, a las 2 de la tarde, martes, miércoles, jueves y viernes. No habrá nada el lunes, no habrá nada el sábado, pero de martes a viernes. Y también el domingo vamos a tener una sorpresa. O sea, el domingo del encuentro misionero. El domingo 2 de agosto vamos a tener una sorpresa. Así es de que no se despeguen en esos días de su televisor, de su tableta, de su celular. No se despeguen viendo el programa que tenemos, ¿verdad? Y pues que podamos disfrutar de todo esto. Y ahora quiero hablarles de otro misionero. Otro misionero. Dios nos ha dado suficientes misioneros. A propósito, entre paréntesis, ya tenemos el recibo del Seguro Social de este mes de julio. Ya saben, un mes nos toca el recibo grande de 22,000 pesos y el otro mes el recibo chico de 9,000 pesos. Ahora tenemos el de 22,000. Pero
Dios es fiel. Solamente oren y Dios va a proveer en su momento. El misionero que nos toca presentar ahora se llama Francisco López. Francisco López y su esposa, nuestra hermana Lourdes Rodríguez. Ellos fueron tomados y enviados como misioneros por nuestra iglesia el 14 de julio del 2014. 14 de julio del 2014. Ahí los enviamos a Ocotlán, Jalisco. Y Dios les usó bastante. Habían estado allí nuestros hermanos Sergio y Chantal. Cuando enviamos a Sergio y a Chantal a la Sierra Alta de Guerrero, a Tlapa, Guerrero, entonces Francisco y Lourdes tomaron la estafeta y llegaron a Ocotlán. Y Dios los usó y bastante, porque ahí empezaron a ministrar las cosas de Dios, haciendo lo mismo que hacían acá, hacer discípulos. Pero ahí Dios amplió su ministerio, porque algunos hombres de Dios, mostrando bastante humildad, comenzaron a buscar a nuestro hermano Francisco. Tomó parte en el discipulado del pastor Pedro Sánchez, de ahí de Poncitlán, otro pastor de Ario de Rosales y otros pastores, ¿sí? Ellos deben tener el historial de esto. Después, nuestros hermanos los enviamos a Musquis. De ahí de Ocotlán los enviamos a Musquis, Coahuila. Esto fue el 7 de julio del 2018. Habíamos estado trabajando en Musquis, discipulando a 2 iglesias hermanas, 2 iglesias amigas allí. Y entonces ellos dijeron, pastor, ¿y no tendrás a alguien que pudiera estar con nosotros por lo menos un año? Entonces, hablando con nuestro hermano Francisco y conociendo que ellos tenían toda la disposición, ¿verdad?, para hacerlo, dijeron, sí lo hacemos. Y fueron ahí a Musquis por un año y estuvieron discipulando a la misma gente, pero ya de manera más personalizada, porque nosotros como iglesia íbamos solo los fines de semana. Francisco y Lourdes se fueron a vivir ahí. Después, en el mes de julio, pero del 2019, a ellos los enviamos a Veracruz, al mero puerto, que es donde están actualmente. Ahora, Francisco y Lourdes tienen 3 hijos. Sergio, primero Claudia, que es la mayor, y luego Sergio y Aarón. Claudia y Sergio, obviamente, pues ya están casados. Y ahora Francisco y Lourdes son abuelitos. Sergio y Nayeli tienen un niño, un varoncito que se llama Elian. Y Claudia y Gabriel tienen una niña que se llama Kenia. Entonces ya tienen una parejita ahí de nietecitos y están muy felices. Ahorita, mientras estoy hablando, los hermanos vienen viajando de Ocotlán hacia un lugar de Zacatecas, no sé dónde, para visitar al papá de nuestra hermana Lourdes. Entonces, oren por ellos, que Dios les prospere en su viaje, el tiempo que vayan a estar allí y también cuando decidan regresar a Veracruz. Pues ellos son nuestros misioneros, Francisco y Lourdes, Sergio, Claudia y Aarón. Gracias, hermanos. Sigan orando por ellos. Dios les bendiga. Y hay un pueblo que vive muy feliz. No lo vamos a cantar pero el Salmo 144 parece que nos dice que bienaventurado aquel que tiene como Dios al Dios de Israel. Vamos a cantar, bienaventurado este pueblo es. Canten. Bienaventurado
Bueno, ahora ya estamos listos para continuar aquí en nuestro pasaje de Primera a los Corintios, en el capítulo 15. Ahora tengo 2 o 3 amigos, colegas, predicadores, que muy amablemente están también siguiendo la predicación, y en beneficio a ellos y a cualquier otro, ¿verdad? Quiero simplemente hacer un breve resumen del bosquejo que estoy proponiendo de este capítulo 15 de Primera a los Corintios. Y empezamos hablando de la realidad histórica de la resurrección. Bueno, en realidad comenzamos a partir del verso 50 hacia el final, pero eso fue porque era precisamente el día de la resurrección. Sin embargo, ahí fue donde hicimos el reto y el compromiso de enseñar todo el capítulo. Ahora, los primeros 11 versículos los enfocamos bajo el título de la realidad histórica de la resurrección. Y luego les dije que los versículos del 12 al 34 los enfocaríamos bajo el título de el reclamo de la resurrección. Y es lo que hemos estado siguiendo, estos versículos 12 al 34. Hablando del reclamo de la resurrección, en los versículos 12 al 15 vimos el suceso racional. En los versículos 16 al 20 vimos la seguridad reconfortante de la resurrección. En los versículos 21 al 24 hablamos de la sucesión regulada de la resurrección. Y ahora estamos a punto de considerar los versos 25 al 34. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos 25 al 34, para hablar aquí de el secreto revelado de la resurrección. El secreto revelado de la resurrección. Y básicamente lo que vamos a ver en este pasaje, versículos 25 al 34, son 5 cosas. 5 cosas. Obviamente no las vamos a ver las 5 en este momento, pero las vamos a ver en cualquier momento. Y lo primero que vamos a enfocar el día de hoy es el asunto del reino. O sea, la resurrección nos revela el asunto del reino. En segundo lugar, la resurrección nos revela el fin de la muerte. En tercer lugar, la resurrección nos revela la autoridad del Mesías. En cuarto lugar, la resurrección nos revela la trascendencia del bautismo. Y en quinto y último lugar, en este pasaje, los versículos 25 al 34, vamos a ver que la resurrección nos revela el significado del compañerismo bíblico. El significado del compañerismo bíblico. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 24. Desde el verso 24 y 25. Y en 1 Corintios 15 dice de esta manera: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, noten el verso 24. Dice, luego el fin, ahí hablábamos de el orden de la resurrección, pero dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y el verso 25 dice, porque preciso es que Él reine. Que Él reine. Entonces, estamos hablando del reino. Esto nos lleva al entendimiento de que la resurrección nos revela el asunto del reino. Preciso es que Él reine.
Entonces, para comenzar, tenemos que entender que Jesús está reinando hoy. Este pasaje nos enseña que Jesús está reinando hoy. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 3, los versículos 1 y 2. El propósito del ministerio de Juan el Bautista, era precisamente anunciar la llegada del reino. El pasaje dice de esta manera: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que recordar el contexto. Juan era el precursor de Cristo. Juan vino para anunciar la venida del Mesías. Y en su predicación está anunciando que el reino se ha acercado. El reino de los cielos. Ahora, cuando el Señor Jesús entró en acción, cuando entró en la escena de este mundo, Él también predicó lo mismo. Ahí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 4, el verso 17, 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera que Juan el Bautista lo predicó, el Señor Jesucristo lo predicó, y cuando tuvo a sus primeros discípulos, los entrenó y los envió a predicar. Dice la Escritura que les dio instrucciones que predicaran la llegada del reino. Allá en este mismo libro de Mateo, pero allá en el capítulo 10, los versículos 5 al 7, dicen de esta manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Los entrenó y los envió a predicar. Y les dijo que predicaran que el reino se había acercado. También este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, nos dice que Jesús seguirá reinando. O sea, hoy está reinando. Jesús seguirá reinando. Dice el pasaje, comenzando otra vez en el verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús está reinando hoy y seguirá reinando hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Aquí el versículo 24 entonces de este libro, esta carta, 1 Corintios 15, nos dice que Jesús suprimirá todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esto es lo que nos está diciendo. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos habla precisamente de esa lucha, pero ahí no se incluye. Dice de esta manera, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Jesús es el Rey. Jesús está reinando. Y Él seguirá reinando hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles enemigos? El verso 24, 1 Corintios 15, 24 dice, todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Efesios 6, 12 nos repite casi lo mismo. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí me voy a detener un poquito porque de verdad quiero ayudar. De verdad quiero darles el contexto bíblico. Hay muchos cristianos, buenas personas, buenas gentes, que han sido engañados o enseñados, engañados también, enseñados de alguna manera donde les han hecho creer que pueden tener cierta autoridad o cierto poder sobre los demonios, sobre las huestes de Satanás. Y hablan de liberar a una persona, como hacer un exorcismo. Una persona está teniendo problemas de alguna naturaleza espiritual e inmediatamente se juntan y dicen, hay que hacer un acto de liberación. Y se ponen a orar y se ponen a ayunar y por pasajes a veces, 1 o 2, que se ven en la Escritura cuando el Señor Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, pero ahí el Señor no estaba dando una cátedra, una enseñanza acerca de cómo exorcizar a una persona. Regresando aquí a Efesios, al capítulo 6, el versículo 12, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, la lucha es del Señor Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey del reino. Y son estas huestes de maldad las que han declarado su guerra contra Jesús. ¿Quién es el Rey? Jesús. ¿Quién está reinando? Jesús. ¿Hasta cuándo seguirá reinando? Ya lo leímos en los versos 24 y 25. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero no hay un solo pasaje en toda la Escritura donde nos dé a nosotros la autoridad, la enseñanza para luchar contra esas huestes y dominarlas. ¿Cómo participamos entonces en esta lucha? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el contexto, aquí en Efesios, en el capítulo 6, después de haber leído el verso 12, dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Para que podáis resistir. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra participación en esta lucha? ¿Qué podemos hacer? La Biblia nos dice resistir. Resistir. ¿Qué es resistir? Es recibir algo que ejerce fuerza o presión sin moverse, sin sufrir alteración. Resistir es sufrir un padecimiento físico o moral, o sufrir al que lo causa, sin dejarse vencer por eso, sin quejarse. Sinónimos de resistir son tolerar, aguantar, soportar. En el plano religioso, evangelístico, protestante, se habla de resistir una tentación.
soportar la tentación, no dejarse vencer. Cuando una persona puede correr por un buen tiempo, se dice, resiste mucho corriendo. Entonces, ese es el sentido de resistir. Y el pasaje dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. O sea, ante los ataques del diablo, ante los ataques de los demonios, ante los ataques de la tentación y de cualquier cosa que ataca la vida de un creyente en Jesucristo, no podemos resistir si no tenemos la armadura. Si una persona llega al campo de batalla sin armadura, rápido lo van a vencer. Rápido va a fracasar. Incluso en el trabajo. Si una persona llega a su trabajo sin su casco protector, sin zapatos especiales que tienen un casquillo protector para los pies, etcétera, va a sufrir un accidente grave. No podrá resistir. Hoy, con el coronavirus, si al salir a la calle no se lleva el cubrebocas, si no se lleva la protección necesaria, va a ser presa fácil del coronavirus. No ofrece resistencia. La Biblia habla de resistir, pero habla de una armadura. Voy a seguir leyendo, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. No todos los días nos ataca el diablo. No todos los días tenemos luchas y tentaciones. Pero cuando llega el día malo, el día de la prueba, el día de la tentación, el día de la lucha, si no tenemos la armadura, no podemos estar firmes. Vamos a caer en pecado, vamos a caer presa de lo que sea. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora no lo vamos a hacer, pero si ustedes en su casa toman un papel y un lápiz y se ponen a separar cada una de las cosas que se mencionan aquí, son 7. 7 partes de la armadura del soldado de Dios. Comenzando aquí con, dice en el verso 14, el cinto de la verdad. El cinto de la verdad y la coraza de justicia. Y la última parte que se menciona en el verso 18, la oración. Esa es la séptima. Entonces, hay 7 partes aquí de la armadura del cristiano. ¿Y para qué es? Para resistir. No es para atacar al diablo. No es para ir y hacerle guerra a los demonios. El papel que Dios nos ha dejado en esta tierra es hacer discípulos. Es extender su reino del cual ahora estamos hablando porque la resurrección enfoca el asunto del reino. Ahora, volvemos aquí y ahora tenemos una pequeña reflexión. Si Jesús está reinando hoy, ¿por qué hay pecado? ¿Por qué hay violencia e injusticia sobre la tierra? Él es el rey. ¿Por qué el pecado? La Biblia nos enseña que cuando Él reine sobre la tierra, habrá paz, habrá seguridad, habrá justicia verdadera para todos. Pero estamos diciendo que Él reina, que Él está reinando en la actualidad. Entonces, ¿por qué el pecado? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué todo lo malo, la injusticia y todo? Bueno, hemos de saber que hay un reino físico.
pero también hay un reino espiritual. Hay un reino físico y vamos a hablar primeramente y de manera breve del reino físico. El reino físico fue ofrecido primeramente a los judíos. Allá en el libro de Lucas, en el capítulo 1, cuando el ángel le daba el anuncio del nacimiento de Jesús a María, le habló de este reino y le dijo además que sería un reino eterno. Pero no estaba hablando de un reino espiritual. Estaba hablando de un reino físico, literal, tangible, sobre la tierra. Déjenme leer los versos 31 al 33. Lucas, capítulo 1, versos 31 al 33. Dice de esta manera: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. No está hablando de algo espiritual. Está hablando de algo físico, algo tangible. María también era descendiente del rey David. José, que fue el que adoptó a Jesús como su hijo, porque así sabemos la historia, Jesús no era hijo de José, María era una virgen cuando Jesús fue concebido, y María también era descendiente del rey David, por medio de Natán. Ustedes lo pueden investigar en la Biblia. Y José también. De manera que Jesús tenía derecho legal al trono por parte de José y tenía derecho sanguíneo por parte de María. Pero se está hablando de el trono de David. Se está hablando de el reino o reinará sobre la casa de Jacob. Y dice, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Este reino fue ofrecido primeramente a los judíos. Vamos a regresar a un pasaje que leímos hace un momento en el libro de Lucas en el capítulo 10. Mateo. El libro de Mateo, el capítulo 10, comenzando en el verso 5. Ya lo leímos el pasaje, pero ahora le vamos a poner atención. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. En la Biblia, en el tiempo de Jesús, se distinguían claramente dos grupos de personas, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Gentil, todo el que no era judío. Otro nombre que se le da a los judíos es pueblos, naciones, lenguas, tribus. Y judío, pues todo el que desciende de Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Esos eran los judíos. En la actualidad, después de la venida del Señor Jesucristo, ahora la Biblia distingue tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia. Allá en 1 Corintios 10:32, el apóstol Pablo dijo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Ahora, regresemos aquí a Mateo. Mateo es un libro escrito por un judío, Mateo, para un pueblo judío. Los judíos, válgame la redundancia. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles.
Un hombre judío se casó con una muchacha gentil, una muchacha judía se casó con un muchacho gentil, y así nacieron los samaritanos. Y dice, no entréis, no entréis. Verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién le iban a predicar esto? A los judíos. A los judíos. No a los gentiles, no a los samaritanos, sino a los judíos. Y por esa razón, el verso 8, la instrucción incluía: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero todo era para judíos. Con razón, en 1 Corintios 1:22, el apóstol Pablo dijo que los judíos piden señales. Bueno, ese es otro tema, no vamos a hablar en este momento de eso. Ahora, la expresión el reino de los cielos es exclusiva del libro de Mateo. No van a encontrar la expresión el reino de los cielos fuera de Mateo. No está en Marcos, Lucas, Juan, no está en Génesis, no está en los Salmos. Reino de los cielos. Es una expresión exclusiva del libro de Mateo, porque Mateo es un libro escrito por un judío para judíos, cuyo propósito fue demostrarles que Jesús es el Mesías, que el carpintero es el Mesías, que el hijo de José es el Mesías, que el nazareno es el Mesías. Es en Mateo donde se ve con toda claridad el rechazo de los judíos. Rechazaron al rey y rechazaron el reino que les estaba ofreciendo. Y después de Mateo, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino físico, el reino literal, el reino tangible, palpable sobre la tierra, ya no se menciona. Hay un reino físico, pero en segundo lugar, también hay un reino espiritual. Un reino espiritual. Brevemente les diré que originalmente todo comenzó como un solo reino. Por causa de este rechazo, Jesús tuvo que hacer algo y dividir. Cuando Jesús venga nuevamente a la tierra, todo será nuevamente un solo reino. Ahora, este reino espiritual también fue ofrecido a los judíos. En el libro de Mateo, que es un libro escrito por un judío para judíos, vamos a ver el verso 32, capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 32 y 33. Primero en el 32, pongan atención lo que Jesús dice a los judíos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Esto es parte del famoso Sermón del Monte. El Señor Jesús está predicando este sermón a los judíos y les dice que no se preocupen por la comida, por la bebida, por el vestido, etcétera, etcétera, porque los judíos buscan los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Allá en Mateo capítulo 4 vimos que predicaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hay un reino físico. Podemos distinguirlo con la expresión el reino de los cielos. Pero también hay un reino espiritual, que se distingue aquí con la expresión el reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber o por qué decimos que el reino de Dios es
espiritual. Primero, vean conmigo un pasaje en Romanos 11:13. Romanos 11:13. Dice de esta manera: porque a vosotros hablo, gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. La carta a los romanos, la carta doctrinal del Nuevo Testamento, es una carta que Pablo escribió a los gentiles. Claro, también le habla a los judíos, pero Pablo aquí específicamente dice, estoy hablando a ustedes, los gentiles, los que no son judíos, los que no son del pueblo de Israel. A vosotros hablo, gentiles. Y más adelante, en la misma carta, cuando les habla del reino, vamos a ver qué les dijo en capítulo 14, este mismo libro de Romanos, capítulo 14, versos 16 y 17. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios no consiste de cosas físicas. No es físico. El reino de los cielos es físico, tangible, palpable, terrenal. El reino de Dios no es físico, es espiritual. No consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí una regla del estudio bíblico. Nunca debemos basar una doctrina en un solo versículo o pasaje. A veces hay una palabra, un versículo, un asunto que se menciona una sola vez en toda la Escritura. Y por no seguir las reglas del estudio bíblico, algunas personas se aferran de ahí y arman una doctrina. Única vez que aparece tal palabra o expresión en toda la Biblia, pero de ahí arman una doctrina. Y la regla es, nunca debemos basar una doctrina en un solo versículo o pasaje. Tenemos que ver el tenor general de las Escrituras. Dios siempre tiene 2 o 3 testigos para cada asunto. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 4. Capítulo 4. La iglesia de Corinto estaba compuesta principalmente por gentiles. Había judíos. Era una iglesia mixta. Había judíos y había gentiles, pero principalmente la membresía principal eran gentiles. Y cuando Pablo les habló del reino, no les habló del reino de los cielos, les habló del reino de Dios. Y también les hizo saber que no consistía de cosas físicas. 1 Corintios capítulo 4, versos 18 al 20. Dice de esta manera: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. No es físico, es espiritual. Las cosas que creemos, las cosas que realmente creemos, siempre las reflejamos en nuestra vida, con nuestras palabras o con nuestras acciones.
Yo puedo decir que no me gusta la medicina, que no me gustan los médicos y cosas así. Pero cuando estoy enfermo, busco, aunque sea inyecciones, pastillas. O sea, en mi corazón sí creo en la medicina. Aunque con mis palabras yo diga, no, la medicina no. No, los médicos no. Pero cuando tengo la necesidad, eso es lo que voy a buscar. Y esto mismo lo podemos pensar al revés. Hay personas que hablan de la iglesia y de la religión y de Cristo y de Dios, y cuando tienen problemas, no buscan a Dios. Buscan al banquero, buscan al curandero, buscan al compadre, al amigo. Buscan ayuda en todo y en todos, menos en Dios. Entonces, el reino de Dios, ¿de verdad crees en el reino de Dios? Decimos mucho, busca primero el reino de Dios. Pero vivimos afanados, vivimos estresados, vivimos preocupados, etc. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús en Mateo 21:43? Mateo 21:43. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez a esta tierra que Él mismo creó, Él trajo lo físico y lo espiritual. El reino de los cielos y el reino de Dios, ofreciéndolo primeramente a los judíos. Pero, puesto que los judíos rechazaron al rey y rechazaron el reino, Jesús tuvo que tomar una determinación, que se ve aquí en Mateo 21:43. Pero, para tener un poquito del contexto, yo quiero leerles los versos 33 al 43. Es la historia de los labradores malvados. Y dice de esta manera. Ahora, ¿qué libro es? Mateo. ¿Quién lo escribió? Un judío. ¿A quién lo escribió? A los judíos. Y aquí, ¿quién está hablando? Otro judío. ¿Quién es? Jesús. Noten lo que dice. Oíd otra parábola, está hablándole a judíos. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En este pasaje la viña es Israel. El hombre, padre de familia que plantó esa viña es Dios. Dios el Padre. Y los labradores son los religiosos judíos que tenían que cuidar esa viña y hacerla fructificar. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Los siervos aquí son los profetas que Dios envió, vez tras vez tras vez, para amonestar y exhortar a Israel. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Hay estudiosos de la Biblia muy inteligentes que pueden ver aquí en los primeros siervos a los profetas mayores y los últimos siervos a los profetas menores, porque dicen más que los primeros. Ahora, verso 37. Pero dice el verso 36 que hicieron con ellos de la misma manera. O sea, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon, etc. Verso 37. Finalmente, les envió su hijo. Este padre de familia les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad.
Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Dónde murió el Señor Jesús? Fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, verso 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús les está preguntando, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Miren la precisión de las palabras de Dios. Por tanto os digo que el reino de Dios, el reino espiritual, será quitado de vosotros. No dice que el reino de los cielos. El reino de los cielos no les ha sido quitado. El Señor tuvo que hacer una pausa en su propósito, en su plan. Los planes de Dios pueden ser detenidos momentáneamente, pero siempre al final se llevarán a cabo. En la segunda venida de Cristo, el Señor volverá a tratar con los judíos y entonces traerá su reino físico, su reino de paz sobre toda la tierra. Y esto incluye a los judíos, porque es algo que Dios ha preparado para ellos, porque es lo que le prometió a Abraham. Es lo que le prometió a David el rey, allá en 2 Samuel capítulo 7. De manera que son dos reinos. El reino físico, tangible, palpable, terrenal, que incluye a los judíos, y el reino espiritual, que también incluye a los judíos, pero, dijo el Señor, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tú y yo somos esa gente. Y Dios espera fruto. A Dios no le interesa tu iglesia ni mi iglesia, hablando del edificio. A Dios no le interesa tu religión ni mi religión. Dios quiere fruto del reino. Hay un solo mandato que Dios nos ha dado y es hacer discípulos. Y cuando el Señor venga, Él va a buscar los frutos del reino. Los frutos del reino. Ahora no lo vamos a leer, pero tanto Marcos 12:12, como Lucas 20:19, nos dicen que los judíos entendieron que se trataba de ellos. En Lucas 20:15, sí, les voy a leer 20:15, porque me llama la atención la expresión de los judíos cuando están oyendo esta historia que Jesús les está contando. Dice en el verso 13, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado para que cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá
y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre! Dios sigue esperando fruto. Dios viene para recoger fruto. Estos judíos entendieron con claridad la determinación que el Señor Jesús tuvo que tomar. Ahora, esto no deja fuera del plan de Dios a los judíos, de ninguna manera. Hoy, Dios sigue buscando a los judíos para que sean salvados por Jesucristo. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando el Señor venga, buscará fruto. Hay dos cosas básicas de las cuales Dios nos va a pedir cuentas: de su palabra, la Biblia, y de la gente. Es interesante que los templos están cerrados. Dios no nos va a pedir cuentas del templo, de las bancas. Las bancas están vacías, las sillas están vacías. El edificio, si no lo usamos, se va a caer, se deteriora. La iglesia eres tú. El templo es tu cuerpo. El Espíritu Santo vive allí. Y si tú ya conoces a Jesucristo, Él vendrá buscando fruto en tu vida. Vamos a continuar con esto, Dios mediante, la próxima ocasión. Solo quiero hacerles un pequeño recordatorio de qué trata, qué es lo que vamos a ver en este pasaje del 25 al 34. Primera los Corintios 15, 25 al 34. La resurrección nos revela, número 1, el asunto del reino. De eso estamos hablando, no hemos terminado. La resurrección nos revela, número 2, el fin de la muerte. La resurrección nos revela, número 3, la autoridad del Mesías. La resurrección nos revela, número 4, la trascendencia del bautismo. Y, número 5, la resurrección nos revela el significado del compañerismo bíblico. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Y otro canto que pues nos habla de la misión, de la visión y de lo que Dios nos ha encargado a nosotros también es ir más allá. Aunque encontremos dificultades, vamos a ir hasta lo último de la tierra. Canten: aunque gigantes se encuentre allá. La tierra que Él nos dio.
vida que nos dio. Pues qué lástima que ya se acabó. Qué buen servicio tuvimos hoy. Qué buenos cantos para alabar a nuestro Dios. Y pues no se olviden seguir orando por nuestro encuentro misionero. Compártanse, cómprense un pastelito ahí en su casa y celebren el aniversario de Berea. 75 años, 75 aniversario. Y sigan orando por el encuentro misionero. Ya les dije que va a ser a partir del lunes 27. Tiene que ser lunes 27, a partir de las 6 de la tarde. Y el servicio para los niños del encuentro misionero será a partir del martes 28, de martes a viernes a las 2 de la tarde. El servicio por la tarde es a las 6. Todos los que puedan conectarse en su momento, les vamos a dar la clave para que lo hagan. Hermanos, oren por la iglesia, oren por cada uno. Sigamos adelante, haciendo discípulos, extendiendo su reino. Que Dios los bendiga. Hasta luego.